porque precisamente es como el DNI interno de la persona. Es lo que me dice, esta soy yo, este sos vos. Y conocer esto es fundamental. Por ejemplo, para medicina legal, para saber si alguien, por ejemplo, que cometió una violación, el material biológico que se obtenga de esa violación, el material genético que se obtenga va a determinar quién es si el imputado es o no culpable. O también, por ejemplo, para los juicios de filiación. Para los juicios de filiación, lo mismo. Para determinar quién es, si un determinado niño es hijo del padre al que están diciendo que es o no. Entonces, para todo eso es importante conocer el ADN específico. ¿Y qué es lo que va a determinar ese ADN específico? Precisamente la secuencia de las bases. Por ejemplo, yo puedo tener en mi secuencia adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina. Uno de ustedes puede tener citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Otro puede tener citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina. Entonces, esa complementariedad diferente, siempre el duplete tiene que ser como les dije, pero la complementariedad diferente es lo que va a hacer que cada uno sea un individuo único. El único que va a tener un ADN exactamente igual a otro ser es el gemelo. Bien, entonces, en la estructura secundaria vemos que el ADN tiene esa doble hélice, mientras que el ARN es monocatenario, es decir, tiene una sola hélice. Entonces, esa es otra de las diferencias que hay entre el ADN y el ARN. En su estructura secundaria, el ADN presenta una doble hélice, mientras que el ARN presenta una sola hélice. Bien, habíamos dicho que las funciones del núcleo eran dos. Una, la de almacenar y transmitir la información genética, y otra, la de la síntesis proteica. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente de esta función, de la síntesis proteica. Y para eso vamos a hablar del fenómeno de la transcripción. ¿Y qué es la transcripción? Precisamente es cómo el ADN se va a transformar gracias a una enzima que es la ARN polimerasa en un ARN mensajero. Ese ARN mensajero precisamente pasa de ser una molécula bicatenaria como era el ADN en una monocatenaria. Por otro lado va a cambiar la pentosa. Aquí la pentosa era la desoxirribosa, aquí va a ser la ribosa. Y además va a cambiar, recuérdense ustedes, la timina por el uracilo. Entonces, de esa manera, y gracias a esta enzima, la ARN polimerasa, de una molécula de ADN voy a obtener una molécula de ARN, con estas modificaciones en la pentosa y en la base nitrogenada timina por uracilo, ¿sí? Ese ARN es el único que puede salir a través de los poros al citoplasma. El ADN nunca puede salir al citoplasma. El único que puede salir es el ARN. Yo siempre pongo el ejemplo de que vamos a pensar que el ADN es un ingeniero. Es un ingeniero que va a hacer una obra. El ingeniero se encuentra dentro del estudio. Y vamos a pensar que el ARN es como el arquitecto, que tiene su oficina al lado, que es justamente el nucleolo. Esa es la oficina del ARN. Pero en realidad es un poco más complejo el ejemplo, porque yo tengo que pensar que el ingeniero es el que se va a transformar en el arquitecto. Una parte del ingeniero se va a transformar, va a ponerse, por ejemplo, un casco para poder ir a la obra,
va a cambiarse el saco. Entonces es como el ejemplo este, cambia el azúcar, cambia la timina por uracilo y entonces ya está en condiciones como arquitecto y con esas modificaciones de salir hacia el citoplasma. En cambio el ingeniero no sale, el ingeniero se queda siempre en el núcleo. El ADN no sale del núcleo, el ARN va a salir. Pero este ARN, este arquitecto en nuestro ejemplo, se va a llamar ARN mensajero. ¿Y por qué se llama así? Porque precisamente lleva el mensaje de lo que quiere decir el ADN al citoplasma. ¿A dónde en el citoplasma? En realidad quiere ir a actuar en los ribosomas donde están la fábrica de proteínas. Pero ya vamos a llegar a eso. El ARN mensajero entonces sale hacia el citoplasma. Cuando sale hacia el citoplasma, se va a relacionar con el maestro mayor de obras, por ejemplo, o el capataz, el maestro mayor de obras, el que se encarga de dar las directivas a los albañiles. Entonces, el ARN va a salir con el mensaje. Ese mensaje, supongamos, va a ser el plano que diseñó el ingeniero, el ADN. Entonces, el ARN mensajero, que no es otra cosa que el mismo ingeniero transformado en arquitecto, va a salir por los poros hacia el citoplasma y va a ir a hablar con el maestro mayor de obras. Ese maestro mayor de obras es otro ARN, pero es un ARN llamado de transferencia. Entonces, con este ARN de transferencia, lo que va a hacer el ADN mensajero es pasarle la información del plano. Entonces, este ARN de transferencia va a unirse con, aquí está, el ARN mensajero, ¿sí? Por eso acá está la flechita, fíjense ustedes, este ARN mensajero viene acá al citoplasma y va a interactuar con el maestro mayor de obras o capataz, que es el ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia, fíjense ustedes que tiene un sector que se llama anticodón, que es esto que ven acá. Y ese anticodón se va a relacionar con este otro sector que es el codón del ARN mensajero, esto que ven acá. ¿Y qué es esto del codón? Simplemente pasarle la información al ARN de transferencia. Habíamos dicho que adenina, ¿con quién se tenía que combinar? Aníbal con Troilo, ¿verdad? Pero acá la T de timina se cambió por uracilo. Entonces el codón adenina se va a relacionar con uracilo, con el anticodón uracilo. El codón adenina con el anticodón uracilo. El codón uracilo con el anticodón adenina. Después habíamos dicho que guanina sí se relacionaba con citosina. Citosina con guanina y adenina otra vez tiene que ser con uracilo. Entonces de esa manera, en esta complementariedad de las bases, le va pasando la información el ARN mensajero al ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia, por otro extremo, lo que va a hacer es que se sinteticen proteínas. Todo esto ocurre en lo que se llama el ARN ribosómico. El ribosoma, que es esta estructura que ven acá, es precisamente donde van a estar los albañiles sintetizándome las proteínas. Entonces el ribosoma sería el albañil y las proteínas serían los ladrillos que los albañiles van a ir poniendo según el mensaje que les dice el maestro mayor de obra que les trajo el arquitecto del plano del ingeniero. Espero haber sido clara con la explicación. Entonces ahí tenemos los ribosomas. Esta es una fotografía de una foto de microscopía electrónica donde se ve la ultraestructura de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas tenían precisamente esta forma como de palitos de bowling y esto que ven rojo en el medio no es otra cosa que el ARN mensajero que está pasándole la información al maestro mayor de obra y el maestro mayor de obra, que es el ARN de transferencia, por un lado se relaciona con el mensajero y por el otro lado con el ribosoma para que los albañiles formen las proteínas que tenían que formar. Ahí teníamos la estructura del ribosoma con la subunidad mayor, la subunidad menor,
que en total es de 80 Sverberg, entre las dos. Sverberg es una unidad de medida que se utiliza mucho para esto, y el 80 Sverberg pertenece a los ribosomas de células eucariotas, porque los de células procariotas son más pequeñitos. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos el gen y el locus. Ahora cambiamos de definición, porque ahora vamos a ir a la otra función del núcleo, que es la función de almacenar la información genética y la de pasar a su descendencia. Entonces, para esto tenemos que ver dónde guarda el núcleo la información genética. Y justamente la guarda en lo que se llama el gen. Entonces, si tenemos que definir gen, ¿cómo definiríamos gen? Como la menor porción o el segmento de ADN que se encuentra dentro de un cromosoma. Eso es gen. La porción más pequeñita de ADN que se encuentra dentro del cromosoma. Bien. ¿Y qué es alelo? Perdón, ¿qué es locus? Locus es el lugar que ocupa el gen en ese cromosoma. Por ejemplo, el gen 1 se encuentra en el brazo largo de tal cromosoma, el gen 2 por debajo. Entonces, ese lugar es el locus o loci, lugar que ocupa el gen dentro del cromosoma. Y gen, la mínima porción o segmento de ADN que se encuentra dentro del cromosoma. ¿Y qué serán alelos? Los alelos son cada una de las versiones de un gen, es decir, en cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el cromosoma de la mamá y tengo el cromosoma del papá, donde se encuentra el gen color de ojos. Supongamos que sea este que estoy señalando aquí, el celeste. Gen color de ojos de papá con gen color de ojos de la mamá. Esos son alelos porque son el mismo gen en el mismo cromosoma, pero de ambos padres o progenitores. Mismo gen, mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir homólogos? Uno del papá y otro de la mamá. Aquí les está hablando de heterocigótico. ¿Qué es heterocigótico? Que uno va a ser en este caso dominante y otro va a ser recesivo, es decir, que cada alelo tiene una información diferente para ese mismo carácter, por ejemplo, color de ojos. Eso ya lo vamos a ir viendo. Por lo pronto manejemos el concepto de alelo. Alelo es cada una de las versiones de un gen. Dicho de una manera más sencilla, es mismo gen en el mismo cromosoma, pero en cromosomas homólogos, es decir, uno de un progenitor y otro del otro. Y ese gen es para una determinada característica, por ejemplo, color de ojos. Porque cuando comience el entrecruzamiento de los genes, cuando hay una fecundación y se forma un nuevo ser, el gen color de ojos, ¿con quién se va a combinar? Con el gen color de ojos del otro papá. No se combina color de ojos con estatura o con forma de nariz. Cada gen se va a combinar con su par del otro progenitor. Esos son alelos, mismo gen, en el mismo locus, en el mismo lugar, en el mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos, es decir, uno de cada progenitor. Entonces ahí tenemos el cromosoma. Recordemos que el cromosoma, ¿qué era? La cromatina condensada, por eso tiene esa forma de X o por, que indica que la célula está por entrar en proceso de división. Y aquí lo que vemos en esta forma de X o por es que tenemos una zona central llamada centrómero y tenemos como dos bracitos, ¿sí? Unos por arriba y otros por debajo del centrómero. A esos brazos se les llaman cromátides. Podrán ser cromátides superiores o cromátides inferiores. Y a cada una de esas partes se le puede llamar brazo. Esta constricción, la del medio, se llama constricción primaria, que es el centrómero. Hay cromosomas que pueden tener otras constricciones que se les llaman constricciones secundarias y que me van a determinar
unas estructuras por arriba de esas constricciones llamadas satélites. No todos los cromosomas lo tienen, pero quienes lo tienen van a conformar los satélites. No todos tienen